Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión y discusión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia que es qué son los derechos campesinos, para lo cual contamos con la presencia de 3 expertas y un experto en la materia. En primer lugar, presento a la maestra Claudia Gómez Godoy, quien es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, litigante, consultora y defensora en derechos humanos, especializada en derechos de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos y proyectos extractivos. Actualmente es integrante del colectivo de abogados y abogadas donde acompaña varios procesos de defensa jurídica. Cuenta con un máster en Derechos Fundamentales y Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y es académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la UNAM. Bienvenida, Claudia. Gracias. Presento también a la abogada Aura Bolívar, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Fue asesora en la Procuraduría Agraria y de Restitución de Tierras de la Procuraduría General de la Nación en Colombia y de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho de este mismo país, así como investigadora de la línea de Justicia Transicional y Derechos de las Víctimas en el Centro de Desarrollos Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Actualmente desarrolla estudios doctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Aura, por estar aquí. A ustedes por la invitación. En tercer lugar, presento a María Elena Villafuerte Mata, quien es coordinadora de análisis e incidencia de PRODESC, en donde investiga y construye estrategias de incidencia transnacional. Forma parte de la red de líderes interculturales de la Alianza de Naciones Unidas para las Civilizaciones, becaria del Servicio Internacional para los Derechos Humanos del Centro de Formación Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y del Departamento de Estado de Gobierno de Estados Unidos. Es politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. María Elena, bienvenida. Gracias. Finalmente, nos acompaña Isaías Gómez Sánchez, quien colabora como especialista en inclusión social, género y pueblos indígenas en la Oficina de Asociación y Enlace en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ha colaborado en el diseño e implementación de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional en territorios rurales de México, incorporando la transversalidad de género, la interculturalidad y sostenibilidad. Es licenciado en Sociología Rural y Psicología. Bienvenido, Isaías. Muchas gracias. Bueno, para empezar este primer bloque, María Elena, te quisiera preguntar, ¿a qué nos referimos cuando decimos que una persona es campesina o que trabaja en zonas rurales? Bueno, pues en realidad el concepto puede ser bastante amplio. Por supuesto, podemos retomar también lo que ahora ya está aprobado dentro de la propia Declaración de los Derechos de los Campesinos y Personas que trabajan en zonas rurales, que pues justamente hace un concepto bastante amplio que no solamente abarca a pueblos indígenas, sino también abarca a otras comunidades que tienen una relación también particular con las tierras, por supuesto, pero también con otros recursos naturales que están dentro de los territorios, que tienen una relación especial con ellos, pero también que trabajan dentro de el terreno rural, ¿no? Y no solamente se limita a quienes ahí viven, también habla de poblaciones nómadas, pero también habla de personas trabajadoras migrantes, ya sea temporales o también que han decidido relocalizar su lugar de origen, también de personas desplazadas. Es decir, el concepto es bastante amplio y bastante abarcador. Claro. Claudia, ¿nos podrías dar alguna situación, un panorama general del campo mexicano, los derechos de los campesinos, como una introducción? Bueno, pues mira, en México vivió una de las grandes revoluciones y una de las reivindicaciones de ese entonces pues fue el derecho a la tierra, ¿no? Lo que se pedía, entre otras cosas, en la revolución de 1910 fue acceso a la tierra, ¿no? Esa fue una de las demandas principales y México vivió una gran reforma agraria, ¿no? En México sí fue real por mucho tiempo que el reparto de las tierras, ¿no? Llegamos a tener de una concentración de tierras muy importante antes de la revolución a llegar a repartir casi la totalidad de la tierra en un tipo de propiedad específica que es la propiedad social, ¿no? México repartió la totalidad de las tierras y se quedó lo que es la propiedad social y la propiedad privada y la propiedad pública. Actualmente en México más del 50% del territorio nacional es propiedad social. Entonces vivimos una gran reforma agraria que dio como consecuencia un reparto de tierras generalizado, pues en todo el país tenemos propiedad social, es decir, ejidos y comunidades que son
campesinos que accedieron a la tierra por diferentes vías, ya sea porque hubieran sido despojados o porque se les dotó de tierras a partir de esas dos acciones. Y entonces México tiene esa riqueza, digamos, de propiedad social. Sin embargo, eso funcionó durante muchos años hasta que vinieron reformas, las reformas estructurales, que modificaron la forma en que los campesinos se relacionaban, sobre todo en el tema de la tenencia. Entonces ahora, aunque eso sucedió y la tierra se repartió, ahora en México, paradójicamente, aun cuando se vivió esa revolución, la mayoría de los campesinos no tiene tierra, ¿no? Aunque tengamos esa gran propiedad social, muchos de los campesinos ahora, para poder acceder a la tierra o para poder hacer uso de la tierra, tienen que rentarla, o no tienen titularidad, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres que son campesinas, que trabajan la tierra, no tienen la titularidad de la tierra. Muchos pueblos indígenas que han cuidado la tierra por muchos años son posesionarios, pero no tienen la titularidad. Entonces, hay que distinguir, digamos, entre la propiedad que se repartió a partir de la reforma agraria a gran escala, y la titularidad o la posesión, que actualmente lo que sucede, que en México pues hay una gran cantidad de personas campesinas y jornaleros que no tienen ese acceso a la tierra, aunque son usuarios de la tierra, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué se dice que una persona campesina se encuentra en una situación particular de vulnerabilidad? ¿Y cuáles son las causas que lo ponen en dicha situación? Vale, muy buena pregunta porque voy a discutir como a la par de las respuestas que han dado como las dos compañeras. Una cosa, antecitos de responderte eso, quisiera señalar que la situación del campesinado en México no es una situación particular de solo el campesinado en México, sino que es una situación del campesinado en el mundo. Colombia, por ejemplo, que es el país del que yo soy, es un país que no tuvo reforma agraria. Hubo varios intentos de leyes de, digamos, garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra en el siglo pasado, pero todos esos intentos también fueron revertidos también legislativamente o violentamente por el conflicto armado. ¿Qué pasa hoy entonces en Colombia y qué pasa específicamente en Latinoamérica? Tenemos varios informes de la FAO que dicen que Latinoamérica, por ejemplo, es el continente, bueno, especialmente América Latina y el Caribe, donde hay mayor concentración de la propiedad de la tierra, superando, digamos, los índices de Gini de Asia, de África mismo y de Europa. Entonces quería, señalarte que hay un gran problema con el campesinado, que es que no accede a la tierra. Pero la situación de vulnerabilidad no solo tiene que ver con la posibilidad de no acceder a la propiedad de la tierra, sino a la posibilidad de no acceder a otro tipo de derechos. El campesinado también, no solo mexicano, sino también del mundo, no accede, por ejemplo, en las mismas condiciones que la población urbana a derechos económicos, sociales y culturales, a derechos, por ejemplo, como la salud, como la vivienda, como la educación, etc. Los índices de malnutrición o de hambre en las zonas rurales son muy elevados en comparación con los índices de hambre y desnutrición o malnutrición en las zonas urbanas, que es lo que se ha llamado en la literatura como las grandes brechas entre el campo y la ciudad, ¿no? Donde la ciudad, sin que existan, digamos, sin que se haya logrado superar la pobreza, los índices de pobreza siguen siendo mucho menores a los que tiene la población campesina. Entonces, por eso es que a nivel, no solo en Colombia, sino en el mundo, se dice que el campesinado está en una especial condición de vulnerabilidad debido no solo a la falta de acceso a la tierra, sino a la falta de acceso a otro tipo de derechos, e incluso antes de la Declaración de los Derechos de los Campesinos, a la falta misma del reconocimiento de campesino, de la identidad campesina. Digamos, la declaración es como el primer instrumento jurídico que intenta dar reconocimiento a la identidad campesina que no existía antes, ¿no? Isaías, hay un tema también importante de los pueblos indígenas cuando hablamos de los derechos de los campesinos. ¿Cuál es esa relación que existe entre estos temas? Bueno, en los territorios rurales encontramos pues a las personas que se les ha identificado como campesinos, indígenas, agricultores, a veces nómadas. Bueno, hay varios tipos de grupos que podemos encontrar, pero el sector indígena, vamos a llamarle, está muy vinculado a este sector del campesinado o del campesino, porque es uno de los sectores que le da mucho esta identidad, el arraigo a la tierra, el tema de la cosmovisión y cómo se protegen los recursos naturales, por ejemplo, con los que se interactúan. Y en ese sentido, ahora cuando hablamos de los derechos de los indígenas, imagínense que las poblaciones rurales ha sido difícil a veces por la brecha de información, por las desigualdades económicas y sociales en las que se encuentran, en esta a veces división que se ha generado y que ya no debería existir, la visión de lo rural y lo urbano como dos mundos a veces muy diferentes. Los pueblos indígenas
han iniciado a nivel mundial en muchas regiones del mundo, pues esta búsqueda, esta gestión y este reconocimiento de sus derechos. Y cuando hablamos de los derechos campesinos, el movimiento indígena le da un sello muy particular, porque reconocer a los indígenas es reconocer a los campesinos, y reconocer a los campesinos es reconocer a los indígenas. Ahí no hay una división, no hay una sectorización en ese sentido. Eso podía comentar ahorita de inicio. Sí, y un poco complementando lo que dice, pueblos indígenas y pueblos campesinos mantienen en el mundo, pero y también en México, la gran diversidad, ¿no? O sea, si uno revisa, por ejemplo, dónde están las reservas de bosques en México y en el mundo, los vamos a encontrar en poblaciones indígenas y rurales. ¿Dónde están los principales fuentes de agua y abastecimiento de agua? Van a estar en pueblos indígenas y poblaciones, comunidades locales o comunidades rurales. ¿Dónde se están diseñando las principales estrategias en contra del cambio climático? Son en esas regiones. Porque esa cosmovisión, eso de lo que habla Isaías, esa forma distinta que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales, las comunidades rurales campesinas con el territorio, la tierra, es una relación especial reconocida a nivel internacional por muchos tratados, incluyendo la declaración, pero también el convenio 169, y esa relación especial es una relación que permite una forma pues de conservar y manejar los recursos de una manera distinta, y entonces ahí están las principales fuentes de recursos en estos momentos, ¿no? De recursos, no solamente la tierra, estamos ya hablando de que hay unos recursos que están ahí, como es el agua, los bosques, las selvas, las costas, los principales alimentos. Estos campesinos, esas pequeñas comunidades, alimentan al mundo, ¿no? El 80% de los alimentos en el mundo y en México dependen de las pequeñas propiedades locales, ¿no? O sea, no es la agroindustria la que está alimentando el mundo, sino estos campesinos que tienen normalmente en México y en el mundo menos de unas 5 hectáreas, de ahí salen los alimentos del mundo, ¿no? Y de México también, ¿no? Entonces, esa es la importancia, digamos, de la protección tanto de los derechos campesinos como la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? De acuerdo. Marielena, ¿cómo afectan? ¿Hay algunas problemáticas particulares que tal vez afectan de manera especial a las personas campesinas, como la violencia, el desplazamiento forzado, la afectación ambiental? ¿Por qué les recae especialmente a ellos? Bueno, como ya mencionaba, ahora también hay condiciones de vulnerabilidad que son inherentes de manera muy desafortunada para las comunidades campesinas y que, bueno, también hay distintas capas de desigualdad y de discriminación que pasan no solamente por ser comunidades campesinas, sino también, pues, si hay mujeres, adultos mayores, niños, personas en situación de discapacidad, es decir, hay una capa de desigualdades que, por supuesto, afectan mucho más a las comunidades que están en zonas rurales. Por supuesto, hay una falta de protección por parte del Estado, una falta de garantía de derechos que no solamente se limita al acceso a la tierra, sino también pues, tiene que ver con otros derechos fundamentales como el acceso a la alimentación adecuada, ¿no? Y por supuesto en este caso sería también culturalmente adecuada, el derecho a decidir el propio modelo de desarrollo, es decir, hay muchísimos derechos que no están siendo protegidos ni garantizados por los estados que impactan directamente a las comunidades, pero también por otro lado vemos un modelo económico que prioriza los intereses en gran medida de empresas y corporaciones nacionales y transnacionales que afectan directamente los derechos no solamente de propiedad de la tierra, sino incluso también los derechos laborales de estas personas que los ponen en una situación de mucho mayor riesgo y mucho mayor vulnerabilidad que cualquier otro tipo de población, ¿no? Claro. Ahora, yo quisiera complementar un poquito la respuesta de Marielena, sobre todo porque Colombia también ha vivido una experiencia muy parecida a la experiencia que está viviendo ahora México. Colombia ha tenido un conflicto armado de más de 50 años, ya, bueno, recientemente ustedes saben que hubo un proceso de negociación, pero siguen actores distintos en el territorio, interesados en las tierras, en el territorio. Y a propósito, digamos, de tu pregunta de, bueno, ¿y por qué los intereses por despojar y desalojar? Y tiene que ver también con lo que nos respondía Claudia, pues porque ahí están muchos recursos. Digamos, la tierra en sí misma es un gran recurso que permite no solo, y no estoy hablando solo de sembrar cultivos ilícitos, sino es un dispositivo de recursos naturales, de aguas, de minerales, etcétera, que le interesan no solo al Estado, sino muchos actores legales e ilegales. Y eso, digamos, genera un incentivo sin duda para que este tipo de actores quieran desplazar a las comunidades rurales, sean indígenas, sean afroamericanas o sean campesinas, de sus territorios.
Entonces tenemos un país como Colombia, donde hay más de 8 millones de personas desplazadas, o sea, el 15% de nuestra población ha sido desplazada de sus hogares. Y, digamos, no conozco los niveles y las cifras de desplazamiento en México, sería interesante, digamos, verlo, pero creo que es igual, digamos, creo que hay un interés por los recursos que hay en la tierra y un Estado y unos estados en América Latina y el Caribe, digamos, que no promueven o que no tienen un interés duro, digamos, diría yo, un interés fuerte en garantizarle a las comunidades supervivencia en el territorio, sino que por el contrario, digamos, hay un impulso por unas políticas de desarrollo que tienden a promover más bien la agroindustria, el extractivismo, etcétera, y que con ello lo que termina pasando es que el campesinado termina siendo desalojado, desplazado de sus territorios. Claro. Isaías, hay un impacto también diferenciado tratándose de las mujeres, hay un tema, un foco rojo, digamos, en cuestión de género en este tema, ¿o cómo lo ves? Bueno, las mujeres, qué bueno que estamos con más mujeres también aquí, eso lo aplaudimos y hay que seguirlo fomentando en los distintos espacios de la ruralidad. Las mujeres, pues, han sufrido históricamente, en cuanto a derechos, no han tenido el acceso, no han tenido la oportunidad, no han tenido la información para acceder a sus derechos. Dentro de la misma estructura patriarcal de la que vivimos de muchas zonas rurales de Latinoamérica, vamos a decirlo así, pues se reproducen esquemas que no permiten que las mujeres no accedan a la información, no accedan a las tierras, no accedan a sus derechos económicos, no puedan participar de una manera abierta y, vamos a decirlo, corresponsable en los territorios. En ese sentido, hace falta mucho que hagamos la promoción de los derechos y que hagamos acciones afirmativas desde los territorios para que las mujeres accedan a la tierra. Y yo quisiera aquí enfatizar algo, retomando un poco de la parte indígena o la parte cultural. La tierra no solo como un medio de vida, no solo como un medio económico, porque la tierra representa más allá de esto. La identidad cultural, el arraigo que te permite establecer en un territorio, y en ese sentido las mujeres vuelven a surgir como líderes, como personas que fomentan este arraigo, fomentan este uso razonable de los recursos naturales, que en muchas ocasiones los compañeros hombres han sido a veces contaminados con otras ideas, por ejemplo, ¿no? Ellos es más fácil que vendan la tierra a que las mujeres lo hagan, por ejemplo, ¿no? Es bien importante. Entonces las mujeres han tenido un gran papel, hay que reconocerlo, hay que remunerar reconocer el trabajo no remunerado, hay que proponer esquemas económicos que fomenten una economía sostenible con visión del territorio y en ese sentido promover gradualmente este empoderamiento y la igualdad que buscamos entre hombres y mujeres. Muy bien, es momento de hacer un corte, podemos volver sobre este tema si quieren dar alguna otra idea. Les recordamos que estamos platicando sobre los derechos campesinos en su programa Tus Derechos. Mándenos sus comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter rniembro1. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre derechos campesinos y nos quedamos en el primer bloque hablando sobre la relación entre la problemática que hay en el campesinado y las mujeres, o si hay un impacto de género diferenciado. Claudia, ¿quisieras retomar el tema? Claro que sí. Sí. No, me encanta. Bueno, porque hay una parte histórica que es importante, ¿no? Cuando yo hablaba de esa gran reforma agraria repartió las tierras. Las tierras que estaban concentradas en unas pocas manos se repartieron en todo el país en la propiedad social. Ejidos y comunidades se formaron en ese momento. Pero en ese momento era ilegal que las tierras las tuvieran en titularidad de las mujeres. Cuando se da ese reparto, las mujeres no podían ser titulares de tierra, ¿no? Estaba prohibido, o sea, no existía. Era cabeza de familia y el cabeza de familia era el hombre, ¿no? Incluso decían en ese momento las leyes, era cabeza de familia, y aunque se repartía como patrimonio familiar, o sea, sí era cierto que ese título se daba como familia, el titular, o sea, el que aparecía en el censo de ejidatarios o en el censo de comuneros, eran los hombres de la familia, ¿no? Y es hasta hace muy poco, cuando se reconoce, o sea, ustedes dicen, hace muy poco, ¿hace cuánto? En el 92. Hasta el 92 se reconoce la posibilidad de que las mujeres pudieran ser titulares de las tierras. Ya eran titulares antes, o sea, ya había posibilidades, pero uno de los requisitos era que no estuvieran casadas, ¿no? O sea, se les daba en herencia
que la recibían del marido, no la podían recibir de su papá, la tenían que recibir del marido, entonces era porque ahí era patrimonio de familia. Se les daba en herencia y o sea, la podían recibir del marido como herencia, pero si se casaban la perdían, ¿no? Y eso estaba en las leyes de ese entonces, en las leyes agrarias de ese momento. Y es hasta el 92 en el que se reconoce a los hombres y a las mujeres el derecho a ser propietarios de la tierra, ¿no? Con esa reforma, aún en México en estos momentos, la titularidad de la tierra de las mujeres es minoritaria, ¿no? De esa propiedad social, las mujeres tienen alrededor del 22% en propiedad, ¿no? Aunque representan la mayoría de la propiedad de la población rural, o sea, hay más mujeres en el campo que hombres. En términos de propiedad solo tienen el 22% de la titularidad, ¿no? Y en términos de representación, o sea, los núcleos agrarios, o sea, los presidentes del comisariado ejidal, del presidente del comisariado de bienes comunales, representan alrededor del 4%, ¿no? O sea, no solamente no son titulares, sino tampoco son representantes de los núcleos agrarios. Entonces, hay una exclusión en la toma de decisiones y las mujeres son afectadas en este sentido, ¿no? Porque muchas veces son afectadas por la compraventa de tierras, por proyectos extractivos, por disposición de sus recursos naturales, y aunque ellas que se quisieran oponer, no tienen posibilidades, o porque ya sea porque no tienen derecho, o porque no son representantes, digamos, en estos núcleos agrarios, ¿no? Claro. En la toma de decisiones. Ahora, En Colombia es muy similar. Digamos, en Colombia, ya insistía, no hubo reforma agraria. Solo hasta el 88 se reconoce la posibilidad de que las mujeres sean titulares de las tierras del Estado que se adjudican a través de baldíos. No es la misma figura de los ejidos porque los baldíos se adjudican individualmente como al titular o al cabeza de familia. Y desde el 88 se permite que la titularidad sea conjunta, hombre y mujer. A pesar de que en Colombia también las mujeres son más del 50% de la población en lo rural, solo más o menos el 24-26%, si no estoy mal, son titulares de la tierra o de las unidades productivas agrícolas. Entonces, la situación, digamos, de acceso sigue siendo súper precaria. Pero quisiera agregar, que incido en el tema del conflicto armado, las mujeres vuelven, en temas de conflicto armado y desplazamiento, siguen siendo las mujeres, los niños y los jóvenes, digamos, como las poblaciones más afectadas por el conflicto y el desplazamiento. ¿Y por qué digo más afectadas? Porque al no existir, en muchos casos, al desintegrarse la unidad familiar, la mujer termina asumiendo las labores que ya venía asumiendo desde antes, pero ahora asume, digamos, ser cabeza de familia y tiene que responder, digamos, por otro tipo de obligaciones, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad aún mayor. En Colombia, digamos, la Corte ha señalado que en particular la población desplazada es un sujeto de especial protección por estos niveles de vulnerabilidad, pero entre la población desplazada, las mujeres desplazadas y los niños son las poblaciones, digamos, como los más vulnerables de los vulnerables, precisamente por esas condiciones en que las deja, digamos, el conflicto armado y el desplazamiento. Claro. María Elena, ¿querías comentar algo? Sí, nosotros desde PRODES particularmente acompañamos un proceso muy interesante con trabajadoras defensoras también de derechos de otras mujeres trabajadoras, y ahí identificamos 4 sectores que son como probablemente los más vulnerables dentro de la economía precarizada. Primero, las trabajadoras del hogar, también las trabajadoras migrantes, las trabajadoras de maquila y por último las trabajadoras jornaleras agrícolas, que justo tiene que ver con este tema. En ese sentido, lo que hemos detectado es que hay alrededor de más de 300,000 mujeres que son jornaleras agrícolas en el país, de acuerdo a datos de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, y de estas mujeres el 40% declara en cifras también registradas por el INEGI que ganan un salario mucho menor al de sus colegas hombres, ¿no? En donde además la forma de trabajo y la división del trabajo en los campos agrícolas hace que los hombres sean quienes tienen las mayores posiciones jerárquicamente hablando, ¿no? Entonces, los mayordomos o los capataces en los campos agrícolas son quienes tienen la posibilidad de dividir el trabajo, pero también pues, de asignar ciertas tareas a las mujeres. Por supuesto, esto origina hostigamiento laboral, pero también acoso sexual a las mujeres jornaleras agrícolas. El 60% de las personas jornaleras agrícolas son migrantes temporales, es decir, muchas de ellas vienen del sur del país, van hacia los campos del norte, principalmente Sinaloa, Sonora, Baja California, y es donde vemos todas estas situaciones de precarización y de vulnerabilidad. 80% de las mujeres jornaleras agrícolas no tienen acceso a prestaciones básicas en temas laborales y tampoco tienen estabilidad en el empleo. El 50% de ellas ha denunciado que ha sido víctima de acoso, incluso de abuso sexual en los campos agrícolas. Es decir, la situación de las mujeres trabajadoras en el campo también tiene una serie de condiciones de vulnerabilidad que es necesario atender desde un enfoque diferenciado
Estado que no necesariamente atiende a toda la problemática de jornaleros agrícolas en el país, sino que tiene unas particularidades muy, muy específicas que es necesario atender y prevenir en la mayoría de los casos. Isaías, también se mencionó a las juventudes rurales, ¿no? ¿Cuál es la situación de los jóvenes en este caso? Bueno, volvemos a un poquito, en este contexto de las nuevas ruralidades, también están las nuevas juventudes, ¿no? Los jóvenes de Centroamérica, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, pues tienen diferentes aspiraciones, tienen diferentes perspectivas de la vida y construyen a partir de sus territorios. Y los jóvenes muchas veces aparecen invisibilizados, aparecen con algunos temas de salud reproductiva, más en las zonas urbanas, algo llega a las zonas rurales y más en las zonas indígenas. Y creo que los jóvenes es importante, pues si hablamos mucho del relevo generacional, de la sostenibilidad de los sistemas productivos, de la alimentación adecuada, del cuidado de los recursos naturales, creo que hace falta incorporarlos más, hace falta visibilizarlos más y en sus diferentes visiones, ¿no? Los jóvenes indígenas, las juventudes indígenas tienen no necesariamente la aspiración a un empleo urbano, ellos también tienen aspiraciones a generar desarrollo de su territorio y hay que generar políticas, instrumentos que generen oportunidades diferenciadas, como bien lo decía la colega, también a ellos y obviamente incluso hasta llegar a las juventudes que quieren incorporarse en los sectores urbanos también porque quieren aspirar a otro tipo de vida, llegar a la universidad, etcétera. Creo que hay que darle más cabida a los jóvenes y a las juventudes. Ese sería mi primer aporte. Claudia, para introducir el tema de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, ¿nos podrías contar cómo surge esa declaración y darnos una introducción, ¿no? Bueno, mira, la declaración surge como todos los derechos, ¿no? No hay ningún derecho, y eso siempre les pongo yo de reto a mis alumnos cuando doy clases de derechos humanos, es díganme un derecho que no haya surgido de una lucha, ¿no? Claro. Entonces, no hay ninguno, ¿no? Hasta el momento, después de tantos años dando clases, no hay ningún alumno que me haya dicho algún derecho que no haya surgido de una lucha. Estos derechos campesinos surgen obviamente de la lucha de los campesinos, sobre todo de la Vía Campesina, ¿no? Que la Vía Campesina es una corporación de organizaciones campesinas, o sea, es como una red de redes de organizaciones campesinas en el mundo que se reúnen desde hace 25 años, sobre todo en contra, o sea, la Vía Campesina empezó sobre todo a plantearse que el campo, las políticas agrarias salieran de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Se decían, no es un tema la agricultura, el campo, los campesinos, no somos un tema de comercio, ¿no? Debemos de salir de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y así surge la Vía Campesina como una reivindicación de que eso no se negociara, ¿no? De que no empezaran en una negociación sobre la alimentación, que eso no debería de estar ahí, ¿no? Entonces así surge la Vía Campesina, porque esas políticas diseñadas desde la Organización Mundial del Comercio afectaban la forma de producción rural, ¿no? Son políticas que de alguna manera incentivan una serie de paquetes económicos, de paquetes tecnológicos que se venden en conjunto y que es un mecanismo de desarrollo, un mecanismo de producción muy distinto al que hay en la mayoría de los campos en el mundo. Entonces la Vía decía eso no. Y empiezan a partir de eso a discutir pues qué es lo que quieren. Y empiezan varias cosas, pasan desde primero el tema del acceso, luego pasan por el tema de la seguridad alimentaria, entra el tema de la soberanía alimentaria, van como evolucionando sus demandas y llegan al tema de decir, bueno, hay una necesidad de que se reconozcan los derechos de los campesinos a nivel internacional, porque estaba claro que ya había un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? En el Convenio 169, pero eso solo aplicaba para pueblos indígenas y no necesariamente para las comunidades rurales o las comunidades campesinas. Entonces la Vía Campesina dice, necesitamos un instrumento que reconozca la situación en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Que como ya hemos estado platicando a lo largo del programa, no solamente es el acceso, sino es una serie de otros derechos que están ahí en la declaración que tienen que ver con la protección de la situación campesina del mundo rural que se vive en estos momentos en el mundo, que puede ser muy distinta, pero al final hay muchas cosas que son comunes en África, Asia, Europa, América Latina, ¿no? Es el acceso, pero también es el acceso a otros recursos, es el derecho a la participación, es el derecho de las mujeres campesinas o las mujeres rurales, el derecho de los jóvenes, ¿no? Hay una situación en el mundo y los jóvenes no están accediendo, ¿no?
¿no? Hay una política de que los jóvenes accedan a otras cosas, la educación, ¿no? Pero no acceden a la tenencia de la tierra o a la producción, y eso los ha excluido en muchos sentidos, ¿no? Muchos jóvenes que prefieren la migración o que migran a las ciudades o migran como jornaleros y no se quedan en sus lugares, y eso tiene que ver con políticas, ¿no? Muchas veces cuando vamos al campo y te das cuenta que el campo pues está trabajado sobre todo por personas mayores, dices, ¿dónde están los jóvenes? Migraron, ¿no? ¿Y por qué migraron? A veces los papás dicen, pues es que a lo mejor los educamos mal, no les transmitimos ese amor al campo. Y yo siempre digo, no, a ver, hubo una política a nivel mundial que pretendía que los campesinos se fueran del campo, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Y se ha logrado, ¿no? Muchos jóvenes han perdido ese arraigo, sobre todo porque no hay oportunidades, se van porque no hay recursos. Bueno, la declaración busca eso, ¿no? También el regreso de los jóvenes y las jóvenes al campo, la posibilidad de vivir en el campo dignamente, de que ellos que nos alimentan vivan de lo que producen, claro, y que lo que producen no solamente sea para sus comunidades, sino que pueda servir. Y ahí, bueno, han pasado por la discusión desde la agroecología también, de lo que implica, de lo que ellos hacen, de cuidado del territorio, y lo que implica en tema de conservación y de políticas contra el cambio climático. Entonces, todo eso está en la declaración. Y bueno, esto se discutió a nivel de Naciones Unidas y se aprueba en el año 2018. Siempre 2018. Ahora, ¿cuáles son para ti los principales aportes de la declaración? Uy, qué buena pregunta. La primera tiene que ver con el reconocimiento. Yo creo que la posibilidad de que las comunidades campesinas sean reconocidas con su identidad campesina, a pesar de que son distintas, igual que los indígenas, igual que los afrodescendientes, digamos, a pesar de que entre ellas sean comunidades muy variadas, etcétera, la posibilidad de ser nombradas y de que existen como comunidades con una identidad propia, específica, con una relación especial con el territorio, yo creo que esa es la principal ganancia. ¿Y por qué creo que esa es la principal ganancia? Porque solo cuando te denuncian eres sujeto de política pública. Cuando eres invisible, pues no, cuentas como mujer o cuentas como hombre o cuentas como niño, pero no cuentas como campesino y no cuenta tu especial relación con el territorio. Entonces creo que la principal ganancia es la posibilidad del reconocimiento. La segunda es la posibilidad de recoger en un solo instrumento distintos derechos, varios de ellos ya reconocidos por distintos ordenamientos jurídicos nacionales, muchos de esos nuevos, pero además muy potentes en el contexto actual que estamos. Me explico. Uno de los principales es el tema de recursos naturales. La declaración es muy fuerte en reconocer la especial relación de la población campesina con la tierra, pero además la especial protección que merece esa relación y en consecuencia, digamos, no solo digamos, como la posibilidad de acceder a la tierra, sino de acceder y decidir sobre los recursos que tiene la tierra. Si tú ves en varios artículos de la declaración que habla de la participación, toda política pública donde el Estado quiere intervenir en los territorios y sus recursos naturales deben contar con la participación y la voz de las comunidades campesinas. Y entonces cualquier política de cualquier tipo, incluyendo digamos, las políticas extractivas, las políticas sobre transgénicos, todas estas políticas donde digamos, el Estado quiere intervenir en el territorio, deben ser consultadas ya no solo a las comunidades indígenas en virtud de toda esta legislación especial, sino también a todas estas comunidades campesinas que incluyen también a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo diría, ahí hay un nuevo campo de nuevos derechos, a información, participación, acceso a recursos naturales. Es muy potente que les permite definir autónomamente sobre sus formas de producción, sus sistemas de producción. Digo que también es muy potente porque también hay internacional y nacionalmente políticas públicas muy fuertes de imponer cierto modelo de desarrollo en el campo en desconocimiento de las formas propias de producción de las comunidades campesinas. Entonces creo que ahí hay como un campo, digamos, de oportunidad muy grande frente a nuevos derechos. Y tercero, digamos que tiene que ver con mi formación como abogada, es las posibilidades que abre en el mundo jurídico, la declaración. Y es que a pesar de que no constituye un tratado en sí mismo, digamos un instrumento de derecho duro, como se dice en el campo jurídico, la declaración sí es un campo de oportunidad para que en los ámbitos nacionales se empiece a diseñar política pública en clave de este instrumento internacional de la declaración. Entonces, la declaración puede orientar discusiones de política pública, puede orientar el diseño de nuevas normas en el ámbito nacional, tanto mexicano como, digamos, del mundo.
puede orientar el diseño o la resolución de ciertos problemas políticos y jurídicos, etcétera. Digamos, la declaración se constituye no solo en un instrumento jurídico importante, sino un instrumento político muy fuerte que le va a permitir a las comunidades campesinas y, digamos, y demás comunidades promover políticas públicas que favorezcan, digamos, la realización de estos derechos. Claro. Y que no se me quede uno. Dilo. Te vi. Dilo. Y aunque no es muy duro en la declaración, es más, digamos, voy a decirlo como yo lo digo en todos los escenarios, es un poco tibia la declaración, pues que fue por fruto de negociación. Creo que sí abre un campo de oportunidad para discutir sobre modelos de desarrollo. O sea, creo que la declaración, no como uno hubiese querido que quedara, pero sí quedó en varios artículos la posibilidad de que los campesinos entren a discutir cómo definir cuál es el mejor modelo de desarrollo y cuál es el modelo de desarrollo que es más amigable, digamos, con estas formas de cambio climático, que es más amigable con sus derechos a la autodeterminación, que es más respetuoso de su identidad y de su cultura, etcétera. Claro. Ese no quería dejarlo por fuera. Yo quisiera participar ahí. Es bien importante lo que nos comentas de lo relevante, en el sentido de que ahora ellos tienen la oportunidad de decidir qué producir. Y en torno, culturalmente, lo que ellos decidan, lo que les sirva para su alimentación y lo que les sirva también para generar ingresos y bienes para su familia y los territorios. Pero por otro lado, también hay que marcar que se menciona que el Estado también tiene que garantizar esquemas favorables hacia la comercialización o hacia la venta de estos productos. ¿Por qué lo comento? La FAO por eso lo aplaude, digo, no sé si lo vamos a abordar en otro momento, nada más para terminar. Se promueven por eso sistemas alimentarios sostenibles. Y si quieres en un momento lo profundizamos más. Regresamos con el tercer bloque con ese tema. Se nos vino el tiempo encima. Es momento de hacer un corte. Ya regresamos. Les recuerdo que estamos hablando sobre derechos campesinos y ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre derechos campesinos y Isaías nos estaba contando sobre los aportes de la Declaración de las Naciones Unidas. Si quisiera retomar la idea con la que te quedaste. Claro, muchas gracias. Les comentaba pues que parte de las aportaciones de esta declaración es que da la posibilidad de que los campesinos y las campesinas elijan qué producir, por un lado, ¿no? Y que sea culturalmente adecuado o pertinente para ellos, ¿no? También retomando el tema de alimentación. Pero por otro lado, se recomienda pues, que los estados tienen que garantizar o buscar o diseñar políticas que promuevan que haya también el acceso a mercados sostenibles. Si bien pues, esta relación de los sistemas alimentarios actualmente lo tenemos que ver de una manera más global, muchas comunidades campesinas son proveedoras de alimentos, pero muchas veces cuando hablamos de la alimentación, cuando ejercen su derecho a la alimentación, ellos no lo están haciendo de la manera más adecuada. Tenemos que promover un equilibrio en ese sentido. Los niños de los territorios campesinos y rurales tienen que acceder a los alimentos sanos, inocuos y culturalmente pertinentes para que puedan desarrollarse bien, ¿no? Y en ese sentido creo que nos invita o nos genera la oportunidad de poder proponer instrumentos, políticas que fortalezcamos esta situación. Entonces, el derecho a la alimentación creo que va a tener como que esta cabida como para tener más fuerza, más incidencia y sobre todo en estos territorios campesinos que hace rato decían, muchos de estos sujetos sociales quedaban como en la ambigüedad incluso jurídica y a veces incluso en el tema de los apoyos a los territorios campesinos, a veces quedaban muy, muy marginados. Nosotros creemos en ese sentido, por eso de ahí tan importante para la FAO promover la pequeña agricultura, que es la que alimenta en casi un 80% a todo el mundo, todo lo que genera. Y creo que eso nos representa una oportunidad para todos en varios sentidos, en el derecho a la salud, en el derecho a la alimentación, en temas del derecho laborales, etcétera. Y creo que en ese sentido es una ventana, una puerta donde podemos todos proponer en ese sentido. Claro. Marielena, ¿quisieras darnos tu punto de vista? Sí, yo creo que parte de los aportes de la declaración es un instrumento que también
como ya decía, ahora retoma de otros instrumentos importantes y avanzados en el sistema de Naciones Unidas, pero, por ejemplo, hay un llamado muy específico al Estado a regular a los actores privados, no estatales, ¿no? Los actores económicos principalmente. ¿Cuál es su acercamiento hacia las comunidades campesinas, hacia los grupos que trabajan en zonas rurales y cómo regular su actividad de manera que no lleguen a violentar los derechos de estas comunidades o de estos grupos? Eso creo que es un aporte muy importante. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el tema de trabajo, no solamente el reconocer que todas y todos los trabajadores migrantes agrícolas, sin importar su estatus migratorio, tienen acceso a los derechos que contiene la declaración, que por supuesto viene de la Convención del 90 y de otros instrumentos en la materia, pero también toda la parte que tiene que ver con trabajo forzoso, la parte de trabajo digno, y también el derecho a la libertad de asociación sindical y la contratación colectiva de trabajo, ¿no? El optar por todo este juego de derechos que en el contexto migratorio y en el contexto del campo es mucho más complicado ejercerlos, y el caso de San Quintín nos parece muy emblemático, ¿no? Por lo menos en el norte del país, en el 2015 fue muy emblemático cómo hay una serie de limitaciones para el acceso a esos derechos. Y finalmente también lo que reconoce la declaración es el derecho a defender derechos humanos de las comunidades campesinas, ¿no? Y también la obligación del Estado de proteger y de hacer medidas preventivas para evitar que los grupos de defensa de derechos de los campesinos, no solamente las propias comunidades, sino también quienes les acompañan, tengan las garantías necesarias para poder ejercer su labor de defensa. Entonces esos también son elementos que por supuesto le dan un peso muy importante a la declaración, y que llega en un momento importante también pues para la propia agenda campesina, que contiene un montón de cosas que ya abarcan, ¿no? O sea, ya nos decía Claudia incluso antes, ¿no? Ha ido avanzando de manera progresiva la agenda de derechos campesinos, y eso se refleja en la declaración también, ¿no? Claudia, hay un tema muy relevante que ya se ha comentado, que es el de la participación en la toma de decisiones. Creo que vale la pena comentarlo con amplitud, y si pudieras darnos una primera perspectiva. Ese yo creo que es otro de los avances importantes de la declaración. Creo que uno de los que más impacto puede tener, ¿no? Que es, el Estado diseña políticas públicas, ¿no? O establece un modelo de desarrollo, o introduce o permite la entrada de actores privados a los territorios indígenas y campesinos. Y eso ya está, ¿no? Ya es parte de las facultades, digamos, del Estado. La declaración retoma lo que el Convenio 169 ya decía desde 1989, que es el tema de la consulta, ¿no? Entonces, la declaración dice, a ver, durante muchos años, ¿qué hacían los campesinos en el mundo y en México, ¿no? Eran campesinos, pero no siendo indígenas, decían, bueno, nosotros reivindicamos nuestro derecho a la consulta, a la participación, a poder decidir eso que el Estado quiere implementar en nuestras tierras, en nuestros territorios, que nosotros tengamos la posibilidad de decir algo, ¿no? Por eso se crean esos mecanismos de participación, que no son solamente para tomar opinión. O sea, los mecanismos de participación no tienen el objetivo de saber qué piensas de este proyecto que ya decidí, ¿no? El objetivo de los mecanismos de participación, consulta y consentimiento, el objetivo principal tiene el tomar en cuenta esa diferente postura o esa diferente visión que esos pueblos tienen en el territorio. No es te estoy informando lo que ya decidí, sino, a ver, yo tengo este proyecto, tú tienes tu propio proyecto de desarrollo, tú tienes tu idea de lo que quieres hacer en el campo, en el territorio. Nos ponemos de acuerdo y vemos si este proyecto que yo estoy proponiendo es adecuado culturalmente o es necesario o se adecúa a las necesidades que tiene tu población. Y a lo mejor sí, ¿no? Pero esa es la idea de los mecanismos de participación. Tener encuentro, dice el Convenio 69, dice la declaración, es un encuentro para lograr consentimiento, para lograr acuerdos en donde estamos de cada una de las partes o cada uno de los que proponen lo que se quiere hacer en el territorio, de alguna manera pone su proyecto y está dispuesto a ceder, ¿no? Está dispuesto a decir, bueno, yo tengo la idea de que sí podemos hacer esto, o estoy claro que ese proyecto no va de acuerdo a lo que yo he decidido, ¿no? Como población rural o como población indígena. Y yo digo que no, porque esto va a afectar. Y entonces se introducen otra serie de elementos para la toma de decisiones, ¿no? O sea, los proyectos de desarrollo, los proyectos de infraestructura, los megaproyectos o los proyectos extractivos ya no pueden decidirse solamente en términos económicos, ¿no? Hay otra serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta, y para eso sirven estos espacios de participación y consulta para la toma de decisiones. ¿Cuáles son? Pues son los ambientales, ¿no? O sea, si ese proyecto puede ser que sea muy bueno, que va a traer muchas ganancias, pero si va a tener un impacto ambiental
desastroso, pues es un proyecto que no debería hacerse, ¿no? O si ese proyecto va a tener impacto en el sentido de que este pueblo podría llegar a desaparecer o cambiar, modificar completamente sus relaciones comunitarias o su forma de ver el mundo, el territorio, pues ese proyecto no se tendría que hacer. Y hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta en la toma de decisiones y para eso sirven esos espacios de participación y consulta, ¿sí? Para poder entre todos encontrar las mejores vías, incluso para decir, ese proyecto no es no va de acuerdo y entonces busca otro lugar para hacer la mina o busca otro trayecto para llevar tu carretera o hagamos otra forma de producción, ¿no? Y eso se da mucho, ¿no? Hay lugares completos en donde las tierras se están rentando sin tomar en cuenta las necesidades, ¿no? Y podemos encontrar en México el tema de la soya transgénica, donde hay claramente los productores de miel que tienen un mecanismo de uso de la tierra que tienen que relacionar con la abeja y otro modelo que es industrializado en donde eso no importa, ¿no? Y ahí en cualquier parte del mundo y de México vamos a encontrar esas dos posturas sobre cómo se puede, qué hay que hacer en los territorios y los mecanismos de participación deberían ayudar para llegar a acuerdos, ¿no? Y en el caso de desacuerdo, pues que aquellos que tienen menos derechos o que son más vulnerables, que ya dijimos que son las poblaciones indígenas o campesinas rurales, puedan defenderse y acceder a mecanismos de justicia, ¿no? Entonces, en caso de que tú me vas a afectar, pues que podamos llegar pues a la corte, a un tribunal que pueda decidir qué derecho se debe salvaguardar, ¿no? Ahora, ¿quieres dar una perspectiva comparada tal vez desde la experiencia colombiana, ¿no? Que también tiene mucho sobre... Bueno, y específicamente en participación, ahí es importantísimo decir que, digamos, particularmente en Colombia, que haya sido introducido el derecho a la participación en la declaración es súper importante porque por varios intentos que se habían hecho de diseño de política pública para población campesina, muchas veces la respuesta del Estado era que su obligación frente a de consulta previa o de derecho a la participación en general iba dirigido esencialmente frente a comunidades identitarias específicas o comunidades étnicas, esto es indígenas y afrocolombianos. Y entonces cuando se pedía, por ejemplo, que se censara específicamente con preguntas para población campesina, a la comunidad campesina, muchas veces la respuesta del Estado es no, porque no es una comunidad étnica, luego entonces ahí no hay por qué entrar, digamos, a hacer esa distinción, ¿no? En ese sentido, digamos, el derecho a la participación, digamos, introducido en la declaración para Colombia, específicamente para el caso colombiano, es un caso de avanzada. Ya la Corte Constitucional teníamos una experiencia muy importante porque nuestra Corte Constitucional en varias sentencias había reconocido la posibilidad de generar espacios de consulta para las comunidades con una fuerte intervención, digamos, de las entidades territoriales, alcaldías especialmente, y para que fuera, digamos, la población la que decidiera si en sus espacios territoriales podían diseñarse o implementarse ciertos proyectos económicos, esencialmente de minería y de petróleo, de extractivismo. Y muchas de esas consultas avaladas por la Corte Constitucional en su momento terminaron en no, porque vulneran, digamos, nuestras formas tradicionales de producción, porque vulneran nuestras formas de vida, etcétera. La Corte cambia un poco la línea el año pasado y afortunadamente también sale la declaración reforzando de nuevo el derecho a la participación y reforzando esta idea de que si las comunidades campesinas tienen esta relación con la tierra, tienen una forma especial de vida y se han desarrollado culturalmente a partir de esas relaciones, una forma de reconocer su identidad y de garantizar su supervivencia es reconocer esas formas de producción y por ende, digamos, garantizar su derecho no solo a la identidad, sino a la participación efectiva. Yo solo quisiera completar algo muy concreto en ese sentido, en el proceso de participación. Ahí es donde adquiere relevancia el aspecto intercultural. Muchas veces se puede hacer una consulta previa, libre, informada, pero tiene que haber procesos en donde sea a partir de cómo piensan, a partir de cómo hablan y a partir de cómo se conectan con los recursos en su entorno natural. Eso es bien importante, nada más, quería remarcar eso. ¿Tú quisieras decir algo sobre el...? Sí, justo creo que el tema que probablemente no queda tan presente dentro de la declaración, pero que sin duda es importante también por lo que había mencionado antes, pues es justamente el derecho sustantivo que está atrás, que es el derecho al consentimiento, ¿no? Y que justamente pues es uno de los temas importantes aquí, pero además, y ahí Claudia seguramente sabrá mucho más, pero
habrá que ver de qué manera la declaración también ayuda a las estrategias jurídicas en torno a las comunidades equiparables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poder ejercer el derecho a la participación sustantiva, que no solamente se limite a preguntarles de qué lado quieren el proyecto, sino realmente si lo quieren o no, y si eso va realmente con sus formas de vida o no, y qué impactos va a tener, que además el derecho a la participación se relaciona directamente con el acceso a la información, ¿no? No hay manera de tener una participación efectiva si no hay el acceso a toda la información, y eso también lo contiene la declaración, ¿no? Cómo se deben hacer las manifestaciones de impacto ambiental, el hablar de los impactos positivos y negativos de los proyectos, eso también sin duda es importante para poder ir caminando hacia la implementación de la propia declaración. Muy bien. Nos quedan 5 minutos, les voy a pedir una última intervención de conclusiones, que sea breve y para cerrar. Por favor, si quieres empezamos, Isaías, contigo. Bueno, pues yo lo dije hace rato, esta declaración como que abre la oportunidad de empezar a promover más instrumentos específicos. En México, por ejemplo, en la agenda legislativa está el Frente Parlamentario contra el Hambre Cero, en el que el FAO participa de manera activa. A nivel de Latinoamérica, en todos los países hay estos frentes que se está trabajando con la parte legislativa precisamente para construir normas, reglamentos más específicos que promuevan esta parte del derecho a la alimentación, que es el que nosotros manifestamos con gran fuerza, ¿no? El tema de la pequeña agricultura, ¿no? Cómo la fomentamos, la hacemos sostenible, en el sentido que también de que reconozca los derechos pues, económicos, sociales y culturales, y a la vez promueva también hagamos aspectos que mitiguen estos efectos del cambio climático, y sobre todo reconozcamos pues que los campesinos, las campesinas son sujetos de derechos. Debe haber políticas específicas para cada uno de ellos en sus diferentes estratos sociales y económicos que se desenvuelven. Y bueno, creo que eso nos va a abrir también la oportunidad también de abrir estos espacios de discusión para que sea algo construido de manera más colaborativa y no solo sectorizada, no solo la parte de agricultura, no solo la parte de jurídica o la parte social, sino que podamos verlo de una manera más integral. Gracias. Claudia, ¿tu conclusión? Bueno, pues yo creo que tenemos un campo diverso, ¿no? México es un país de diversidad cultural y se refleja en la diversidad de todo, ¿no? Nuestra diversidad gastronómica, nuestra diversidad de formas de vestido. Y yo creo que esa diversidad cultural tiene que ver no solamente con los pueblos indígenas, sí con los pueblos indígenas, pero también con estos pueblos campesinos que en todo el país nos alimentan y que están reivindicando derechos. Tenemos que estar discutiendo cómo implementar los derechos de los campesinos, de todas las poblaciones que viven en el mundo rural, más allá de la propiedad social. Creo que nos hemos estancado mucho en el tema de la propiedad social y hay que hablar del desarrollo de estas nuevas ruralidades de las mujeres, de los niños, de los jóvenes que viven en el campo. Tenemos que nosotros mismos como gente de ciudad plantear qué queremos del campo y entonces también modificar nuestros patrones de consumo, o sea, que cada vez consumir más lo local, ir a los mercados agroecológicos, comprarle la papa no al Walmart, sino al productor que tenemos al lado. Y yo creo que eso va a mejorar las condiciones en que actualmente vive el campo en México, y yo creo que seguirle agradeciendo a los campesinos y a las campesinas de este país que siguen sosteniendo, que nos han sostenido por muchos años históricamente, y que merecen que se respeten sus derechos y que se reconozcan, ¿no? como lo que son, ¿no? Mucho de la base de lo que somos como país, ¿no? Así es. Ahora, yo quisiera cerrar con lo que arrancó Claudia. Un poco me encantó cómo arrancó Claudia, porque Claudia nos arrancó contándonos que todo derecho es disputado, todo derecho ha sido ganado a partir de la lucha. Y un poco la declaración sin duda es una gran ganancia, pero no es el punto final, es apenas un punto de partida para nuevos derechos. Como lo conversamos hace un rato, este es un punto para empezar a definir qué hacemos en política pública, cuál va a ser nuestra discusión frente al tema de soberanía alimentaria y crisis climática, ¿cierto? Crisis ambiental y crisis climática, ya tuvimos varias crisis alimentarias en este siglo, y es bueno preguntarse, y por eso comparto plenamente lo que señalaba Claudia hace un rato sobre cuáles son nuestras prácticas alimentarias, digamos, no es un problema, digamos, el tema de la alimentación y el derecho a la alimentación y de la producción alimentaria, no es un problema del campesinado solamente, no es un tema que solo se pueda adjudicar a las comunidades rurales, sino que es un tema que nos compete a todos y todos debemos pensar en eso. Y lo digo esencialmente porque no solo en Colombia, sino que aquí incluso en México hay ahora
debates sobre proyectos legislativos sobre semillas transgénicas, por ejemplo, el del maíz transgénico y la posibilidad de proteger las semillas nativas, criollas y campesinas, Claro. digamos, de este mercado también internacional de transgénicos, digamos, que está concentrando las semillas y la alimentación. Entonces, creo que hay debates actuales muy fuertes donde la declaración es un punto de partida, no el punto de llegada, es el punto de partida para la discusión, y donde, digamos, no solo las comunidades campesinas, sino todos los que estamos acompañando los procesos, debemos tener una participación muy activa, digamos, en el desarrollo, digamos, de esas discusiones. De acuerdo. Y María Elena, Pues para nosotras desde PRODES creo que es importante sobre todo hacer la apropiación de la propia declaración, ¿no? Para poder implementarla y para poder ver sus alcances, pero también sus limitaciones en algún momento en la propia implementación, ya en la práctica. Y sin duda también unirla a otras agendas, ¿no? Como decía un poco Isaías, unirla a otras agendas que ya están en curso. Sin duda la agenda de empresas, Estado y Derechos Humanos es una en donde hay una vinculación muy particular, no solamente para el tema de trabajo, sino también para el propio tema de consulta y consentimiento, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades? Es decir, no solamente las obligaciones del Estado, sino las responsabilidades de las empresas en materia de respeto de derechos humanos y cómo vamos avanzando hacia un marco jurídicamente vinculante que también es parte de la agenda más internacional y más integral de derechos humanos. muy bien. Pues bueno, muchas gracias a las tres. Isaías, también muchas gracias por acompañarnos. Les damos gracias a ustedes también que nos acompañen, por haber seguido este programa de televisión, y los esperamos en la próxima semana con el tema sobre el delito de tortura y la violación que consiste de derechos humanos en este caso. Les recuerdo, mi nombre es Roberto Niembro y mándenos sus comentarios a #JusticiaTV. Muchas gracias.